Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Análisis complejo del autor Denis Gesell. Números complejos y sus propiedades. Ejercicios 1.1. Solución de los problemas 23 y 24. Problema número 23. Utilice el teorema del binomio para escribir el número. Aquí se tiene una potencia de un número complejo y hay que escribirlo en la forma a más bi. Esta es la forma general que tiene un número complejo, donde a y b son números reales, y a es la parte real y b la parte imaginaria de ese número complejo. Y es la unidad imaginaria, y esa i o unidad imaginaria se define como satisfaciendo la siguiente propiedad, que i al cuadrado es igual a menos 1. Ningún número real elevado al cuadrado me va a dar un número real negativo. Esta es la razón de la inquietud para definir la unidad imaginaria y a partir de allí los números complejos. Y a la 3 es igual a i al cuadrado por i a la 1. Como i al cuadrado es igual a menos 1, i a la 3 es igual a menos i. Y a la 4 es igual a i a la 2 por i a la 2. Como i a la 2 es igual a menos 1, i a la 4 va a ser igual a menos 1 por menos 1. Esto va a ser igual a 1. Y estas son las potencias básicas de la i. Y todas las potencias se pueden expresar como i menos 1, menos i y 1. Las demás potencias van a tomar estos mismos valores. Observemos la fórmula para desarrollar este binomio. Este binomio se conoce como el binomio de Newton. Aquí la x es el primer término del binomio y la y es el segundo término. Esta n es el exponente y es un número entero positivo. Y esta fórmula se conoce como el teorema del binomio, que sirve para desarrollar un binomio de Newton. En el desarrollo van a haber n más 1 términos. Esto es, si la n es 5, el desarrollo va a tener 6 términos. En el primer término aparecen como factores x a la n y y a la 0. Como ya la 0 es 1, pues ahí no se escribe. Y la x, el exponente de la x va disminuyendo de 1 en 1 en los otros términos, hasta que en el último término es x a la 0. Y la y va aumentando de 1 en 1 hasta que en el último término aparece como y a la n. Y estos son los coeficientes numéricos. Están escritos en la forma de combinatoria. Y la fórmula para desarrollar esta combinatoria es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. El factorial de un número entero positivo es el producto de los siguientes factores: 1, 2, 3, hasta n. Por ejemplo, 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Sin embargo, para yo encontrar los coeficientes numéricos de los términos en estos desarrollos, voy a utilizar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal se construye escribiendo un 1, luego se comienza con este 1, se termina con este otro, se comienza con este 1, se suman estos dos y se termina con un 1. El 1 que comienza, 1 más 2 da 3, 2 más 1 3 y se termina en 1. Se comienza en 1, 1 más 3 da 4, 3 más 3 da 6, 3 más 1 4 y se termina en 1. 1 más 4 5, 4 más 6 da 10, 6 más 4 10, 4 más 1 5 y se termina en 1. Y así sucesivamente. Y estos serían los coeficientes
de un binomio de Newton con n igual a 5. Como son 6 términos, se necesitan 6 coeficientes. Y son 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Volvamos a nuestro ejercicio. Entonces ahí tenemos que, aplicando el teorema del binomio, desarrollar la quinta potencia de este número complejo. Nosotros ya habíamos hecho el desarrollo pues con el triángulo de Pascal, y estos son los coeficientes para los términos de la quinta potencia en el desarrollo de este binomio. Aquí el primer término es menos 2 y el segundo es 2i. Entonces aplicamos la fórmula. El primer coeficiente 1 por x elevado a la 5, o sea, menos 2 a la 5, más el otro coeficiente 5 por menos 2, lo disminuimos en una unidad del exponente y aquí comienza a aparecer el segundo término elevado a la 1. Entonces por 2i más 10 por menos 2 a la 3 por 2i al cuadrado más 10 por menos 2 a la 2 y por 2i a la 3 más 5 por menos 2 por 2i a la 4 y más 1 por 2i a la 5. Ya aplicamos la fórmula del teorema del binomio. Ahora hagamos las operaciones que quedaron indicadas. Menos 2 a la 5, como es exponente impar, me va a dar con el signo que tiene la base. Y 2 a la 5 es igual a 32. Y aquí, menos 2 a la 4 da 16 por 5, 80 por 2, 160i. Y aquí, menos 2 a la 3 da menos 8 por 10 menos 80. 2 a la 2 da 4 y menos 80 por 4 da menos 320. Menos 320 de i a la 2. Y aquí, menos 2 al cuadrado da 4 por 10, 40. 2 a la 3 da 8. 8 por 40, 320. Y a la 3. Continuamos. 5 por menos 2 da menos 10. 2 a la 4 da 16. Menos 10 por 16 da menos 160. Y a la 4. Y por último, 2 a la 5 da 32 por i a la 5. A continuación expresamos las potencias de i con estos valores. Esto es con más o menos 1 o más o menos i. Tenemos menos 32 más 160i. Y al cuadrado es igual a menos 1 por menos 320 da más 320. Y a la 3 es igual a menos i por 320 da menos 320i. Y a la 4 es 1. Entonces aquí queda menos 160. Y a la 5 es i a la 4 por i a la 1. Como i a la 4 es 1, vamos a tener 1 por i, esto es i, y aquí se obtiene entonces que esto da 32i.
i. Ahora reducimos la parte real y la parte imaginaria en estos términos. Aquí la parte real, 320 menos 160 da 160, y 160 menos 32 es igual a 128. Y la parte imaginaria, menos 320 más 160 da menos 160, más 32 menos 128. Menos 128i. Ahora hagamos la prueba en el programa Maple. Digitamos el número, lo seleccionamos y aplicamos intro. Y tenemos 128 menos 128i. Que es exactamente lo que yo encontré aquí de forma analítica. Esto es, la quinta potencia de este número complejo es 128 menos 128i. Ahí ya escribí correctamente la unidad imaginaria. Resolvamos ahora el problema 24, lo mismo, utilice el teorema del binomio para escribir la octava potencia de 1 más i. 1 más i elevado a la 8. Aquí la n es igual a 8. Así que el desarrollo va a tener n más un término, 9 términos. El primer término del binomio es 1 y el segundo término del binomio es i. También hay que tener en cuenta los valores de las potencias de i. Y sigamos con el triángulo de Pascal para obtener los coeficientes numéricos. Entonces aquí sumamos estos, me da 6, estos 15, 20, 15, 6 y termina en 1. Ahora comenzamos en 1, 7, sumamos 21, 35, 35, 21, 7 y termina en 1. 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 y termina en 1. Y esos son los coeficientes numéricos de los términos. Tengámoslos aquí presentes. Entonces comenzamos. El primer término elevado a la n, 1 a la 8, eso me da 1, más el primer término elevado a la 7, también me da 1 y el coeficiente numérico es 8, entonces queda 8 y aparece la y a la 1, más y a la 6, 1 a la 6 queda 1. Como esas potencias de 1 siempre dan 1, yo no las voy a tener aquí en cuenta pues como factores. Me voy a concentrar en escribir los coeficientes numéricos y las potencias de i. Aquí tenemos el tercer término cuyo coeficiente numérico es 28 y a la 2 más 56 y a la 3 más 70 y a la 4 más 56 y a la 5 más 28 y a la 6 más 8 y a la 7 más y a la 8. Y ahí están los 9 términos del desarrollo. Ahora escribamos las potencias de i con estos valores, con menos 1, con 1, con i, con menos i.
tenemos 1 más 8i, y al cuadrado es menos 1 por 28 menos 28. Y a la 3 es menos i, entonces aquí queda menos 56i. Y a la 4 es 1, queda más 70. Y a la 5 es i a la 4 por i, y a la 4 es 1, entonces i a la 5 es i. Y va a quedar más 56i. Ahora i a la 6, i a la 6 es i a la 4 por i a la 2. I a la 4 es 1 e i a la 2 es menos 1. Así que i a la 6 es igual a menos 1. Y por 28 pues queda menos 28. I a la 7 es igual a i a la 4 por i a la 3. I a la 4 es 1 e i a la 3 es menos i. Entonces i a la 7 es menos i, quedando este término como menos 8i. I a la 8 es igual a i a la 4 por i a la 4. Como i a la 4 es 1, entonces i a la 8 va a ser igual a 1. Por último, reducimos la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. Este se anula con este. 8i se anula con menos 8i. Y se anuló la parte imaginaria. Y la real. A ver, los positivos suman 72. Y los negativos 56. Y 72 menos 56 es igual a 16. De tal manera que la octava potencia de este número complejo da 16, un número real. Hagamos la prueba en Maple. Digitamos el número intro igual a 16. Así concluye la solución de estos dos problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.